Saludamos a todos nuestros seguidores en HSB Noticias. Este comienzo de semana prácticamente muy alborotado, no solamente a nivel internacional, sino también nacional. Pero en esta oportunidad quiero saludar y darle la bienvenida a Cristian Zurita. Para muchos, quien no lo conoce, es la persona que tiene las banderas del movimiento Construye del Ecuador. Este movimiento que fue impulsado por el fallecido Fernando Villavicencio. Cristian, buenos días y bienvenido a HSB Noticias. Muchas gracias, es un gusto saludarlos, un placer y pues con gusto listo para responder sus inquietudes. Primero que todo, Cristian, ¿cómo está usted? ¿Cómo está la gente de Construye? ¿Cómo está toda esta situación después del fallecimiento de Villavicencio? Bueno, no es una situación fácil, es por demás complicada y lo que ha generado es un resquebrajamiento en toda la unidad que implicó la conjunción que Fernando Villavicencio como líder de un movimiento llevaba a cabo. Yo he tenido que tomar sus banderas y en eso considerar dos caminos, el de sostener un bloque legislativo por demás importante y un segundo, pensar y mantener constante la presencia de Fernando Villavicencio como nombre político y como un espacio en el cual se debe investigar su atroz crimen cometido el pasado 9 de agosto, considerando de que de por medio existen una serie de amenazas en contra de quienes estuvimos cerca de. De hecho, yo he asumido prácticamente el mismo riesgo y peligrosidad que en su momento Fernando enfrentó. Yo, por suerte, en este momento cuento con medidas cautelares emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de estricto cumplimiento del Estado ecuatoriano, en el cual se obliga a mantener mi seguridad. Y pues en esas circunstancias mantengo desempeños de carácter profesional y político, sin olvidar todos los temas relacionados al crimen de Fernando. Sabíamos que su amistad y su cercanía con Fernando Villavicencio era mucha. Se conocían no solamente en el ejercicio periodístico, sino también en impulsar este proyecto. ¿Alguna vez ustedes, dentro de las muchas cosas que conversaron, se contempló esta posibilidad de que podría pasar esto? ¿Había algo o de pronto nunca se contempló? Sí, era una conversación que pues fue de alguna manera constante en el de recurrir de nuestra vida. Pero ante ciertas circunstancias, el hecho de haber conseguido un amplio perfil público y político con respecto a lo que significaba el trabajo, pensábamos que de alguna manera nos encontrábamos escudados de un acto atroz como el que enfrentamos el pasado 9 de agosto, que ahora con las declaraciones de ciertas personas que aún se encuentran vivas y que han podido ya dar declaraciones dentro del proceso, pues se identifica que existía una orden dada desde hace mucho tiempo. Cuando hablábamos de este tema, pues básicamente Fernando decía que es algo que se debe enfrentar con valentía y que pues si es que la muerte de alguien está determinada es muy difícil cambiarla y que cada quien tiene su tiempo. No me gusta pensar en ello porque creo que lo peor que puede existir es generar un plan para arrebatarle la vida a alguien que tiene o que piensa construir un futuro o tiene un plan para el futuro, como fue el caso de Fernando. Y pues esperemos que con el transcurso del tiempo tengamos todos los caminos que lleven a quienes son los autores intelectuales de este brutal crimen. Bueno, el fin de semana el mundo y también ustedes conocieron de la noticia del fallecimiento no de 6, sino de 7 de las personas que estarían implicadas en el crimen. ¿Cuál es su concepto? Porque prácticamente estas personas tendrían toda la información necesaria para esclarecer quiénes serían los que estaban detrás de esta situación. ¿Qué sigue? ¿Qué piensan ustedes desde Construye con la muerte de estas personas, de estos colombianos? Han sido 6 personas asesinadas en la cárcel de Guayaquil, ¿sí? En un pabellón en el cual estaba manejado por un grupo de un grupo de delincuencia organizada llamada Los Lobos, que están directamente relacionados en el asesinato y en el crimen material de Fernando Villavicencio.
Ellos habrían sido allí envenenados y luego trasladados a otro pabellón ligado a otro grupo delincuencial con el cual pues tienen enfrentamientos. Esto lo que identifica y constituye con claridad es una responsabilidad del Estado ineludible, porque son los llamados a sostener y a mantener la vida de quienes efectivamente podían dar caminos para entender de dónde viene este atroz y brutal crimen. A días o a horas de que la instrucción fiscal se cierre y se convierta en un proceso judicial en el cual ellos, por las cantidades de pruebas que se han logrado obtener, iban a ser dirigidos hacia un proceso judicial en el cual pues era claramente visible que tendrían al menos 32 años de cárcel, ¿sí? Una condena de 32 años de cárcel. Pero podían existir procesos en los cuales puedan colaborar con la justicia, reducir esa condena e incluso tal vez beneficiarse de la recompensa que el Departamento de Estado anunció hace pocos días de $5 millones para identificar a quiénes son los crímenes, quiénes son los autores de este crimen intelectual. Es por eso que son asesinados y la responsabilidad del Estado pues tiene que dejarse o queda en claro y pues tiene que existir una respuesta inmediata por parte de ellos para pues no seguir cometiendo peores errores de los que hasta ahora ha hecho. Básicamente vemos en el crimen una serie de hechos de error tras error, sí, como un efecto cascada en los cuales simplemente se ve una condición de negligencia constante del Estado, una condición de omisión por parte de las autoridades directamente involucradas. Sin embargo, a pesar de ello, hubo un sobreviviente colombiano, ¿sí?, que ayer ha presentado su declaración juramentada dentro del proceso judicial y parece que brindará a luces por demás importantes para entender ciertos caminos de dónde puede ver o de dónde puede venir la instrucción intelectual de este crimen. Realmente uno, mirando la situación desde afuera, sabe que estas 6 personas o estas 7 personas tenían una información muy importante para esclarecer este crimen. La pregunta es, ¿por qué los dejan en estas cárceles? Prácticamente se los tira como a la boca del lobo y tan expuestas, aún conociendo que tenían información muy importante para avanzar en este proceso. ¿A qué se debe? ¿Hubo negligencia por parte del gobierno, de las autoridades que están manejando los penales? Porque sabemos que las situaciones de las cárceles allá en Ecuador es muy grave. ¿Qué pasó? ¿Dónde, según el conocimiento que ustedes tienen del país, qué pasó? Bueno, la Dirección Nacional de Cárceles del Ecuador, sí, que tiene como siglas SNAI, sí, pues es la responsable de este hecho. Se han iniciado procesos judiciales en contra de las autoridades de esta institución, porque son ellos los responsables directos de este crimen. ¿Sí? La responsabilidad de las autoridades es ineludible y es clara. E identifica que el Estado no tiene control ni ninguna capacidad de acción, ¿sí?, e injerencia sobre las cárceles. Está clarísimo que las cárceles no son manejadas por el Estado ecuatoriano, ¿sí? Permitir que este crimen, que permitiría en el futuro encontrar caminos para identificar a los autores intelectuales del asesinato de Fernando, pues lo que deja en evidencia es que existe un plan mucho más grande, un complot, un gran complot que pues busca a toda costa silenciar eh, cualquier línea posible de investigación futura para descubrir a los autores intelectuales. Pese a ello, pues hay ciertos caminos que se han abierto el día de ayer que ya dan líneas claras de quiénes pueden ser parte de los autores de este crimen. ¿Cómo es ustedes que vienen trabajando no solo con Fernando Villavicencio y obviamente por su actividad periodística, qué tan grave es la situación de narcotráfico que vive hoy el Ecuador? Es mucho más grave de la que Colombia pudo haber enfrentado al asesinato de Gaitán, ¿sí? O tan grave como la que enfrentó México al momento del asesinato de Luis Donaldo Colosio, ¿sí?
en esas circunstancias se encuentra en el Ecuador, considerando que no se puede identificar aún, ¿sí?, una línea clara de importantes líderes del narco que han dado las órdenes, ¿sí?, y sus relaciones con grupos políticos que tienen el control de los grupos de delincuencia organizada, o al menos una fuerte injerencia para que ellos actúen sobre diversas zonas del país que ya son controlados directamente por ellos. El país, el Ecuador, que es un país por demás pequeño, se encuentra dividido. Buena parte de estos grupos tienen el control de la justicia, ¿sí?, y pues la manejan a su gusto y manera, en el sentido de que pueden traficar y pues hacer y cometer sus actos brutales y violentos bajo toda consideración de impunidad. Y pues para ello no ha existido todavía un plan claro de enfrentamiento y determinativo para enfrentarlos, y pues tampoco vemos señales inmediatas de que esto pueda tener eh, una, una salida en los próximos meses. Dependerá de la real actitud que tenga el próximo presidente de la República, siempre y cuando no sea Luisa González, que es parte de todas las organizaciones que constituyeron y lograron consolidar a los grupos de delincuencia organizada en años pasados en el gobierno de Rafael Correa. ¿Qué era lo que proponía Villavicencio de pronto para disminuir, para controlar este tema del narcotráfico? ¿Cuál era la propuesta que él tenía? Una intervención poderosa y fuerte en todos los ámbitos relacionados a la seguridad del Estado, que se entiende y se comprende que existen vasos comunicantes importantes con los grupos de delincuencia organizada, del establecimiento de un grupo de toma de decisiones que permita pues intervenir con fuerza y determinación a dos niveles, a los altos mandos de los grupos de delincuencia organizada, los grupos medios, ¿sí?, y aquellos que son operativos en el campo, y pues establecer un sistema de inteligencia que permite identificar con claridad la economía criminal, que es de donde ellos se nutren para mantener vivo y pues constituir incluso identidades dentro de la sociedad que ellos pues tienen el control y manejan, así como establecer las formas legales para quitarles las propiedades, bienes y todo el patrimonio posible a todos estos grupos que tienen la capacidad de poner en vilo violentamente al país. Sabemos que usted dentro de la contienda electoral que van a vivir muy próximamente, pues debido a todos los hechos que sucedieron y que era el propósito poder llegar a esa parte, a ser uno de los más posibles opcionados para llegar a ser el sucesor de Guillermo Lasso, no se dio. Pero dentro de los dos candidatos que están, Noboa y la señora González, ¿cómo ve usted ese panorama? ¿Qué es lo que le espera al Ecuador después de las elecciones y cuál va a ser la gestión de Construye, ya esta vez a cabeza de Zurita, frente a este nuevo gobierno, cualquiera de los dos? Bueno, es claro que no podemos optar por una posición como la del candidato de Rafael Correa o la candidata de Rafael Correa, que es Luisa González. Ayer, en declaraciones juramentadas dentro del proceso judicial, el único sobreviviente de los colombianos, ¿sí?, que iba a participar en el crimen de Fernando Villavicencio, ha señalado y establecido que los vasos comunicantes existentes en el asesinato de Fernando Villavicencio está ligado a la Revolución Ciudadana. Bajo ninguna circunstancia nosotros podemos apoyar o dar pues un nivel de confianza a esta candidatura que pasa por las mafias políticas. Jamás podríamos estar con una candidatura como la de Luisa González, jamás podríamos apoyar pues las posiciones políticas y las relaciones y el contubernio que tiene con todos los grupos de corrupción que fueron denunciados por Fernando Villavicencio y por mí, y que terminó en la cárcel de buena parte de ellos cuando se descubrieron los actos relacionados al mal manejo de recursos económicos y de emisión de sobornos en las campañas electorales que mantuvieron durante 10 años. Así que es pues claro que nosotros no podemos bajo ninguna circunstancia apoyar esa propuesta, bajo ninguna circunstancia
decir que es el camino real que requiere el país. Así que pues es obvio, sí que pues por esa línea jamás vamos a estar. Y con el candidato Noboa, si llegara a ser el presidente, ¿cómo sería ese trabajo? Porque realmente, aparte de estar a un lado o al otro, es la situación del país la que necesita salir de ese atolladero de violencia y de criminalidad que no ha permitido no solamente a nuestro país Colombia, sino también a los vecinos, como en el caso del Ecuador. Tenemos que construir una mayoría parlamentaria posible para generar los cambios que requiere este país a nivel de seguridad, que son los proyectos que nosotros hemos impulsado dentro de nuestra propuesta política y pues habrá que apoyar todos los planes de ámbito económico que ellos quieren desarrollar para tratar de sacar adelante este país. Así que pues hay un camino posible de encuentros necesarios en favor del país en la medida en que puedan ser pues claramente manejables y políticamente posibles. El movimiento Construye, ya en esta parte final de las elecciones, estaría dispuesto de pronto a apoyar a Noboa con sus votos para evitar que la señora Luisa González llegue al poder. Bueno, los votos que representaba Fernando Villavicencio y que de alguna forma los terminé asumiendo yo, sí, dentro de la candidatura en los últimos días, pues es un voto netamente anticorreísta. Sobre todo es anticorreísta, ligado a una propuesta política que jamás estaría con ellos. El 16% de la población, sí, que al final decidió dar un espaldarazo a Fernando y Cristian Zurita, es un voto que jamás estará con ellos, ¿sí? Aspiramos que la mayoría, pues en sus condiciones de total libertad de escoger, ¿sí? Verán que Luisa González nunca será el espacio político ni el camino moral y ético que este país requiere. Las declaraciones del único colombiano sobreviviente que estaría implicado en este crimen son claves y son muy fuertes, tal como usted nos lo asegura, pero obviamente ese camino de recorrer, de recoger pruebas, de hacer las investigaciones, podría sufrir varios tropiezos en el camino. Mientras eso sucede y mientras se conoce la verdad, que creo que es la que todo el mundo conoce, Cristian, ¿de dónde saca usted la fortaleza y el coraje para poder liderar un equipo que está golpeado, que está triste, que uno dijera, bajamos la ventana y no nos interesa? De dónde saca usted todo ese coraje? Bueno, he debido asumirlo con una resiliencia única, ¿sí? Además, en un espacio en el cual pues yo me encuentro en una condición de riesgo altísima, ¿sí? Y frente a eso, tratar de establecer ciertas condiciones de liderazgo de los cuales yo nunca pensé estar al frente. Es un hecho primero de responsabilidad personal. Lo asumo como un tema mío frente a los hechos que, que enfrentamos tras la muerte de Fernando. Y pues para todo también hay sus tiempos, ¿sí? Hay también tiempos en los cuales uno tiene que asumir y pues sanar. Espero tomarme unos cuantos días para pues, porque no he tenido aún yo el tiempo de digerir ni de procesar todos estos duros momentos, ¿sí? En los cuales pues de alguna manera ya se encuentra encaminado. Hay un espacio de asambleístas constituidos que van a la Asamblea Nacional, ¿sí? Y que se encuentran muy motivados y trabajando bajo un principio monolítico de mantener la unidad, sí, de este segundo bloque más importante. Aspiramos que en el futuro pues podamos sacar los proyectos que tanto Fernando pregonó y pues enfrentar de manera, creo que transparente, los acuerdos políticos que se pueden dar en un futuro muy cercano. Desearle pues que a Daniel Noboa pues le vaya bien en esta presidencia y que pues tenga la determinación
de hacer y cumplir pues los cambios necesarios que requiere este país, sobre todo en materia de violencia. Sabemos lo duro y lo golpeado que usted debe sentir en este momento. Usted se ha sentido arropado por ese movimiento que también está viviendo lo mismo que usted. ¿Qué le han dicho después de ya unos días como que de medio empezar a mirar la realidad? ¿Qué le dice el movimiento? ¿Cómo ha sido ese Hay apoyo? una condición de cercanía extrema, sí, hay una posición de entendimiento y de búsqueda de una condición, de una certidumbre en la cual pues nos permita a todos confiar y trabajar en el futuro pese a las condiciones extremas que tenemos como nación y pues de los enormes desafíos que tenemos como movimiento. Nos encontramos nosotros en pleno ojo del huracán, nos encontramos en plena condición de peligro porque primero vamos por todos aquellos proyectos que Fernando pregonó y que el crimen organizado evita a toda costa que se cumplan. Debemos de investigar la muerte de Fernando Villavicencio y debemos de enfrentar a todos estos grupos políticos ligados a los grupos de delincuencia organizada a través de sus diversos vasos comunicantes en los cuales pues intentan camuflarse generando condiciones de política extremas, ¿sí? Extremas, en un país que todavía no termina de entender cómo este fenómeno se constituyó tan rápido y fuertemente. ¿Usted teme por su vida, Cristian? Pero por supuesto, este momento mi perfil de seguridad, mi perfil de riesgo es del 93%, ¿sí? Fernando Villavicencio fue asesinado con un perfil del 97%, es decir, tengo casi el mismo nivel de riesgo. Si no tomo las precauciones, voy a ser asesinado. Esa es la condición. Y pues en esos hechos, debo tener confianza en el Estado, en la cápsula de seguridad emitida por la Policía Nacional y pues lograr hacer los cambios que requerimos, ¿sí? Con todas las precauciones necesarias. Este tema, ¿usted lo conversa con su familia? Porque es un tema, como usted dice, tan latente, tan visible. Usted dentro de todo este día a día lo conversa. ¿Cómo es esa intimidad de Cristian ya cuando va a acostarse, cuando está en su casa? No debe ser, no es una tarea sencilla caminar con un grupo y teniendo como ese temor, a pesar de que uno no quiera sentir temor, siente temor. ¿Cómo lo ha hablado con su familia? ¿Cómo lo apoyan? ¿Y cómo se siente usted? Este salto pues ha generado una diáspora familiar. Ante las circunstancias, ante la gravedad y el peligro, he preferido que todos estén lejos, que nadie esté cerca, ¿sí? Por su propia seguridad. Lo que antes podía considerarse un hogar en este momento se encuentra dividido, ¿sí? Porque pues tienen que encontrar sus espacios en otros ambientes que no sean en el cual yo me estoy desempeñando, que es netamente el político, ¿sí? Y habrá momento para el reencuentro, este no lo es, este es un momento de sumo cuidado, es un momento de lucha, es un momento de enfrentamiento con todos aquellos que buscan acallarnos y pues aspiro que todos estos malos momentos pasen en un futuro cercano. Lastimosamente, Colombia y Ecuador siempre hemos sido esos países hermanos, pero lastimosamente en este tema tan triste y doloroso, nuestros compatriotas han estado involucrados allá. ¿Ustedes cómo ven desde allá el gobierno en cabeza de Gustavo Petro, esta implicación de colombianos en este crimen? ¿Cómo se ve desde allá en nuestro país? Bueno, siempre ha jugado un papel preponderante en la violencia del Ecuador. Ha sido una línea o una beta por demás fuerte la estructura de los grupos de delincuencia colombianos en lo que significa el desempeño de la vida política y criminal en Ecuador. No ha sido pues ahora la diferencia, lo que hay que tratar de entender y mirar es cómo Colombia desde un punto de vista serio, y fuera de los rumores, puede colaborar dentro de este proceso judicial. Bueno, nosotros queremos agradecerle
Cristian, sabemos todo lo que están viviendo ustedes, que no es ajeno a una situación muy compleja que también tenemos en nuestro país. Vamos a elecciones el 29, de esta vez regionales, pero también la situación de orden público es muy complicada. Queremos reiterarle nuestra gratitud, nuestra solidaridad por todo lo que estamos viviendo y pasando, y esperamos que muy pronto todos podamos conocer quién está detrás de este crimen. Sé que de pronto, como en el caso de Galán, pasaron muchos años, muchas personas, mucha agua corrió debajo del camino, pero esperamos que la luz al final pueda salir. Muchas gracias, estamos muy agradecidos por su entrevista. Muchas gracias, le deseamos y le mandamos un abrazo muy fuerte. Gracias por contactarse con nosotros.